Continuamos con más noticias a través de Globovisión. Desde este lunes a las 10 de la noche comenzó el cierre nocturno de la frontera colombo-venezolana. Vamos a hablar sobre este tema con Enio Cardoso, quien es profesor de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y además profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María, politólogo, abogado y bueno, conoce mucho acerca de este tema. Para comenzar, profesor, yo quisiera que nos explicara lo que implica como tal este cierre y las razones que llevaron al Ejecutivo Nacional a tomar esta decisión. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es un tema que genera posiciones encontradas desde el sector privado y por supuesto desde el sector gobierno, motivado al hecho de que tanto el paso por el estado Zulia como por el estado Táchira obedece a que se refleja las situaciones que se pueden generar derivadas de las comunicaciones que se dan en algo que se llama una frontera viva. El comercio, el tránsito de personas es incuestionable, motivado a que desde que existe Venezuela y Colombia ha existido ese paso y por supuesto lo que es la comercialización, el tránsito de personas, lo que era antes, en el caso de que hace unos años atrás eran los venezolanos los que iban a comprar a Colombia, pero motivado a la situación económica de nuestro país, la devaluación del bolívar con respecto al peso, pues la situación se ha invertido. Y ahora son los colombianos los que vienen a comprar a nuestro país. Lo cierto es que esta situación, por supuesto, genera una serie de conflictos, una serie de contradicciones en las cuales se afectan intereses de personas que, por supuesto, obedecen a una rutina de vida, a una rutina que ya pertenece formalmente a su cotidianidad, en lo que es el tránsito continuo de las ciudades de Cúcuta o Ureña, o en el caso de aquellas ciudades en el estado Zulia, donde también se transita hacia Colombia. Ahora, normalmente esto era visto como algo pues usual, ahora se cancela, digamos, la frontera colombo-venezolana no solamente vía terrestre, sino también vía aérea. Yo quisiera que nos explicara por qué también vía aérea. ¿No pueden circular aviones a esa hora? Sí, básicamente lo que está contenido en la Gaceta, en la cual se restringe el paso desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y también se restringe el transporte de mercancías desde las 6 de la tarde, va más allá de la vía terrestre, también incluye la vía fluvial y la vía aérea y por supuesto el tránsito de personas, así sea por la vía peatonal, es decir, unas restricciones en las cuales se limita cualquier tipo de paso. En algunas declaraciones que se estuvieron dando a raíz de esta medida, se ha observado de que las críticas que suceden es que efectivamente se pueden detectar cierto tráfico de combustible o de alimentos de primera necesidad que están, por supuesto, regulados por la legislación venezolana, por las vías de alcabalas o por los pasos oficiales de tránsito entre ambas naciones. Pero lo que se ha detectado es que hay unas cuantas centenas de trochas ilegales donde también pasan este tipo de mercancías, tanto el combustible como los alimentos, y lo que se está sugiriendo tanto de los sectores afectados por esta situación, tanto de la zona de Venezuela como de la zona de Colombia, es de que se actúe, se vaya a buscar limitar el acceso por estas trochas que son de manera artesanal, creados por las mismas comunidades o creados, por supuesto, por los contrabandistas. Ahora, ¿de qué forma afecta esto directamente, sobre todo los pobladores de estas zonas fronterizas? Bueno, básicamente el tema comercial ya era una rutina, como bien lo está comentando ahorita, del hecho de que vienes a comprar a un país, vas a comprar al otro país y por supuesto restringe la capacidad de lo que es la satisfacción de las necesidades mínimas de las personas que viven, porque algunas veces cuando hablamos de fronteras vivas se confunde realmente esa zona limítrofe en particular. No es lo mismo hablar de alguien que vive en Caracas, alguien que vive en San Antonio del Táchira o en la población de Ureña y está habituado a transitar hacia Colombia, o alguien que vive en la zona de Cúcuta y está habituado a transitar hacia Venezuela. Forma parte de su vida. De hecho, hay personas que laboran En un lugar, en un lugar y viven en el otro. otro, y eso es algo que ha sido desde hace mucho tiempo así. Entonces, por supuesto que se genera un choque en la cotidianidad de las personas que tenían como cualquier actividad desde ir a compartir con unas amistades en un sitio o otro sitio y de repente encontrarse como con una especie de muro, con una especie de bloqueo que los limita, los restringe de 10 a 5. Y el hecho de que, por ejemplo, si se llegan a presentar situaciones familiares o situaciones personales que perfectamente se pueden dar, entonces debería evaluarse que esto va más allá de una medida de carácter político, de carácter de restricción comercial, sino que afecta al ciudadano de a pie, al ciudadano que está acostumbrado a transitar de una zona a la otra. Ahora, entre otros gremios,
el Consejo de Comercio hablaba de que el 21% del intercambio comercial se ha disminuido en el último año y este tipo de medidas pudiera profundizar esa reducción, ¿no? Es decir, esa baja en ese intercambio comercial. ¿Usted cree que esto es factible? Sí, por supuesto que sí. Y no solamente del lado de Venezuela se han quejado de esta situación, sino también del lado De Colombia, del departamento claro. del norte de Santander, donde dicen que han bajado el pago de impuestos por algunos rubros, donde destaca, por ejemplo, el tema de los cigarrillos, el tema de las cervezas, por el mismo tema del contrabando, donde, por supuesto, es más accesible, motivado a esa situación cambiaria, es más atractivo para un colombiano comprar productos venezolanos y por supuesto también es más atractivo para un comerciante venezolano motivado a la situación de control de precios que tenemos en nuestro país de buscar vender sus productos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que estos productos están limitados por la ley de precios justos, además de que son alimentos de primera necesidad y por supuesto que es ilegal el tráfico de estos productos o la exportación de estos productos porque están restringidos por la ley venezolana. ¿Con este tipo de medidas realmente pudiera colaborar con el país, con la situación económica de Venezuela? Bueno, el problema es que va más allá de esto, va más allá de estas medidas. Nosotros tenemos un planteamiento de un modelo económico inspirado en una proyección socialista, pero todavía el consumo capitalista está inmerso, está todavía en la psique del venezolano, Sí. en la forma, en la costumbre del venezolano. Entonces es complicado cómo manejar un mercado con una proyección o con un proyecto inmerso dentro de un proyecto socialista donde todavía el consumidor tiene una proyección capitalista, que es lo que pasa también en Colombia, porque vamos a ver que en el caso de Colombia se basa su estructura en un sistema de mercado capitalista y al otro lado de la frontera tenemos un sistema donde se busca un socialismo de mercado, si se puede llamar de esa manera, y por supuesto que choca. Pero más allá de eso choca por el mismo sentimiento del consumidor, que no está acostumbrado todavía a adaptarse a ese sistema socialista porque todavía se busca consumir. Una de las principales quejas que tienen, sobre todo los habitantes de la zona fronteriza, es que los principales actores de este tipo de contrabando son los propios militares, es decir, los que están custodiando el paso de personas y por supuesto, de mercancía. ¿Cómo puede enfrentarse esta situación? Bueno, por supuesto que genera mucha suspicacia el tráfico de toneladas de alimentos y de una gran cantidad de litros de gasolina. Eso es algo que no se puede llevar en un maletín, no se puede llevar en una cartera, no se puede llevar como un souvenir o un equipaje. Entonces, por supuesto... Las fuerzas lo permiten, ¿no? Pareciera que, por supuesto, existe ciertos niveles de complacencia o falta de supervisión y control en las alcabalas porque una vez que se llega a esos sitios, a esas alcabalas, particularmente yo he tenido la oportunidad de experimentar esa situación, por supuesto que hay unos controles y el tema de los llamados pimpineros, que son los que pasan, por ejemplo, el combustible, que adaptan tanques a los vehículos, por supuesto que se hacen controles de parte de las autoridades militares y es algo que está evidente y como se ha venido mostrando por los medios de comunicación, específicamente por Venezolana de Televisión, cómo se adecúan los vehículos para ello, entonces ¿dónde están los controles realmente de la Fuerza Armada? ¿Y realmente podrá lograrse evitar la extracción de gasolina, de mercancía de Venezuela con esta medida? Pareciera que sí, pero el punto es el siguiente. Como reitero ese aspecto, el hecho de que pasan por una alcabala y está un control de parte de miembros de la Fuerza Armada. No es tan sencillo pasar eso. Entonces hay, por supuesto, unos controles. Y más allá del despliegue que se hizo, que lo comentó el general Padrino López, alrededor de 17.000 efectivos militares, el objetivo sería controlar las trochas y, por supuesto, destruir las trochas como ya lo hicieron en algunas poblaciones, por ejemplo, en Herrán, una población rural que limita con Colombia y Venezuela. Por supuesto que sería eso sería lo ideal, destruir las trochas. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo pasa? Ese es el punto álgido de toda esta situación. ¿Cómo ha venido pasando toda esa mercancía que, como lo dije anteriormente, no pasa en una maleta, ni en un koala, ni nada por el estilo? Eso porque son toneladas de alimentos, son unos cuantos litros de gasolina, grandes cantidades de litros que, por supuesto, generan pérdidas para la nación y, por supuesto, generan crisis, sobre todo en la zona fronteriza del lado de Venezuela para poder adquirir los alimentos y aquellos enseres de primera necesidad. Profesor, agradecido por este tiempo, ¿sí?, que nos ha permitido conversar aquí en Más Noticias. El profesor Ennio Cardoso, con quien conversamos aquí en nuestro programa. Amigas, amigos, hacemos una nueva pausa y al regreso Más Noticias.